Buenas noches a todos, buenas tardes, noches. Estamos aquí una vez más en la Biblioteca Municipal de La Paz, continuando nuestro ciclo Ciudadanía y Democracia. Como les comentábamos anteriormente en otras oportunidades, este evento va referido a lo que va a ser este año electoral, en nuestros 200 años como país, 200 años existiendo, y probablemente a las puertas de una de las elecciones más importantes que vaya a tener nuestra historia. En ese sentido, Generación Bicentenario ha decidido brindar esta serie de cursos junto a varios intelectuales, en este caso específico junto a Erika J. Rivera, sobre diferentes tópicos que consideramos que la sociedad en general debería tomar en cuenta, debería conocer, debería saber antes de ir a las urnas y entregar el poder a determinadas personas. Históricamente Bolivia ha tenido muchos conflictos respecto a la transición del poder, quién lo ejecutaba y demás, y el contar con la ciudadanía que consideramos entendida, estudiada en estos temas, así como desde la antigua Grecia Platón decía que un requisito para que la democracia funcione es que su población esté educada. En ese sentido queremos aportar un poco para que los bolivianos, con un poco de suerte, tengamos un poco de tino al momento de elegir nuestros próximos presidentes. El día de hoy, la tercera sesión estará dedicada al tema de las instituciones, los diferentes tipos de instituciones, como son así el Estado, el mismo gobierno, aunque yo estoy seguro que también se van a considerar temas como las instituciones informales y formales, ¿no? Que es una amplia variedad. Ahí, antes de comenzar, dar el pequeño dato que ya compartíamos el evento de hoy. Hubo quien pensó de que instituciones era sinónimo de más burocracia, más Estado, pero en realidad instituciones fuertes hacen de que un país, incluso con un Estado pequeño, sea fuerte, soluble y competente en sus funciones. Estoy seguro que de la mano de Erika J. Rivera, quien es abogada, escritora, filósofa, tiene ya 3 libros publicados, entre ellos Historia Política Liberal de Bolivia, si bien me acuerdo. Así es. Nos va a brindar nociones de cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, la importancia de la institucionalidad, y que bueno, el ignorar, hacer chacota, hacer marchas y demás no significa de que tengamos que pasarnos las leyes por cierta parte. Así que bueno, estimada Erika, te cedemos la palabra y muchas gracias por estar aquí. Hay también la firma de que Erika es parte de Generación Bicentenario con el cargo de miembro y es la ex carcelera de investigación. Una vez más, bienvenida, estimada Erika, un aplauso por favor. Bueno, muchísimas gracias por tan cálida bienvenida. Generación Bicentenario es una institución académica que desea polemizar, discutir y sobre todo construir nociones para pensar un orden social, porque el orden social se construye. Entonces, a todos ustedes, muy bienvenidos, mis reiteradas gracias, y a quienes nos siguen por redes, igualmente un gran abrazo a los que están más allá de nuestras fronteras, asimismo quienes están en Cobija, quienes están en Pando, también, o sea, nos ven en Villazón, en Tupiza, y un saludo afectuoso desde Tambo Quemado hasta Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Puerto Aguirre. Yo creo que las tecnologías es algo tan maravilloso que nos permite conectarnos entre todos. Y también, o sea, dar la bienvenida. Acá tenemos integrantes del área de ciencias políticas de la ciudad de Sucre, ¿no? Es un placer poder interactuar con individuos de otros departamentos y poder compartir las miradas, ¿no?, que ustedes tienen en torno a nuestro país. Yo pensaba simplemente desarrollar, digamos, un aspecto conceptual que lo podemos encontrar en Google Scholar, podemos digitar, donde nos explican que una institución es una organización
estructura o entidad establecida con un propósito particular que generalmente sigue reglas, normas o patrones de comportamiento, ¿no? Y quedarnos ahí y hablar un poco no solamente de la definición general, sino hablar de los tipos de instituciones, la función de las instituciones y el derecho, las instituciones en la sociedad, algunos ejemplos, importancia de las instituciones, pero veo que eso es muy esquemático, ¿no? Muy sistemático, que simplemente lo podemos encontrar googleando. Y como acá tenemos, o sea, personas con un alto nivel de formación, a mí me gustaría simplemente centralizarme, o sea, en unos minutos para poner el marco y luego empecemos a interactuar. Entonces yo empiezo con el siguiente dato. Estuve revisando por las páginas digitales y vi que el día de hoy María Galindo, en el programa famoso que tiene, yo no sé si a ustedes les llega por la cuestión esta del... ¿cómo se llama esto del internet? Exacto, por el algoritmo, no, a mí me llega cosas de María Galindo, pese a que no soy su seguidora, y el día de hoy entrevistaba a uno de los candidatos de un partido X. Quise tomar en nota, pero luego perdí, ¿no? Porque en Facebook llega mucha información y si tú pasas, a veces es dificultoso volver a encontrar lo que ella estaba haciendo al vivo, ¿no? Y estaba proyectando al vivo. Y a mí me llamó la atención que prácticamente, o sea, lo estaba apaleando a un candidato y le preguntaba, ¿quién es su suplente? Y decía, ¿y quiénes son estas personas? ¿No? Porque evidentemente esta persona estaba candidateando dentro de la estructura de un partido, era evidente, y María Galindo ahí, ¿no? Con sus listas. ¿Quién es la suplente? ¿Usted la conoce a su suplente? ¿Quiénes son estos individuos? Y le iba dictando nombres. Y el pobre individuo, el pobre candidato, ¿no? Empezaba a tomar su vaso de agua y no podía contestarle. Y decía, lo que pasa es que no tengo memoria. No tengo memoria, no sé quiénes son. Entonces, en ese momento, como estaba reflexionando sobre la temática de hoy, yo dije, y bueno, dije, y el candidato no podía responderle, bueno, pero un partido político es una institución o es una juntucha de amigos donde nos tenemos que conocer entre todos, ¿no? Entonces empecé a dudar. Y yo creo que esta duda las transmito a ustedes para ver qué opinan, por ejemplo, de ese evento del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos las instituciones? ¿Cómo nos preguntamos? ¿Cómo nos interpelamos? ¿Cómo interactuamos con los otros? ¿Y cómo consideramos que deberían ser las instituciones en nuestro país? Ahora tenemos que dividir nuestro análisis en diferentes niveles, ¿no? Uno de los niveles es lo que es en nuestra realidad y el otro nivel lo que debería ser. Entonces tratemos de identificar aquello, porque tal vez yo acá, digamos, empecé a reflexionar en lo que deberían ser las instituciones, como por ejemplo los partidos políticos, y tal vez este ejemplo que señalaba, ¿no? es el ser, es decir, cómo nosotros procedemos. Entonces, dicho esto, dejo abierta esta anécdota que comento y bueno, para que podamos polemizar, y voy a tratar de ser rápida, pero voy a tratar de presentar un discurso estructurado para que no nos dispersemos y luego empecemos el debate. Yo considero que deberíamos entender las instituciones como las estructuras supraindividuales, es decir, aquello que está, o sea, encima de nosotros, pero tomando en cuenta que son edificadas para la elaboración, la regulación y la ejecución de fines definidos social y políticamente como de largo plazo. En el campo político, vamos a ir enmarcando que en el campo político las instituciones son estructuras estables, generalmente definidas por la Constitución de cada país y creadas para alcanzar objetivos específicos. El Parlamento, por ejemplo, es una institución permanente creada para elaborar leyes y para fiscalizar la labor de los otros poderes del Estado.
Bueno, podríamos entender también que se designa como institución algunas estructuras no materiales, pero de importancia decisiva para el funcionamiento del Estado, como la Constitución y el conjunto de las leyes. Entonces, vayamos reflexionando en esto, que la institucionalidad es el esfuerzo sostenido por consolidar y ampliar las funciones de algunas estructuras esenciales, como el Parlamento, el aparato de justicia y los órganos del Poder Ejecutivo, para asegurar su buen funcionamiento a largo plazo y evitar valores negativos como la corrupción y la ineficiencia. Entonces, deberíamos comprender también los órganos constitucionales, o qué deberíamos entender por esto. Estamos ya dentro del marco, ¿no?, del ámbito político. Entonces, podríamos señalar, o deberíamos entender, que son aquellos previstos por la Constitución política de cada país. Lo más importante, como sabemos todos, son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y algunos países han elevado el órgano electoral a la dignidad de poder del Estado, con el mismo rango del Parlamento o del gobierno. Tradicionalmente, la gran mayoría de instituciones estatales está vinculada al poder ejecutivo. Entre ellas podemos mencionar, ante todo, la administración pública, las administraciones regionales y municipales, las Fuerzas Armadas y aquellas estructuras que se ocupan de la buena marcha de los asuntos públicos, las finanzas y las tareas de desarrollo. Una serie de ministerios corresponden a estos últimos rubros. Y otra estructura con menos funcionarios, pero igualmente importante, es la Administración de Justicia, que constitucionalmente goza de amplia autonomía. Constitucionalmente, por eso dije, ¿no?, vamos separando los niveles entre ese deber ser y lo que es, o lo que debería ser. Y en este caso, el funcionamiento deficiente de la justicia en muchos países del mundo constituye una prueba evidente de la creencia de una institucionalidad moderna, eficiente y proba. Esto se aplica también a las otras estructuras del Estado. En muchos países del mundo, la población por un lado y los especialistas en ciencias por otro critican sobre todo dos aspectos deficitarios de todas las estructuras estatales. Primero, la falta de ética, muy diversas formas de corrupción y el mal funcionamiento técnico de las instituciones. Algunos ejemplos de una institucionalidad deficiente son los siguientes: trámites engorrosos, ineficientes, a veces superfluos, muy onerosos y de acceso limitado al público. La superposición de funciones, la mala formación de los funcionarios que atienden trámites públicos, unida en muchos casos a la inclinación de estos funcionarios a exigir una especie de tributo económico para la realización del trámite. La permanencia en el tiempo de procedimientos de antigua data que han quedado obsoletos por el desarrollo institucional y económico. Muchos acá son abogados y sabemos que muchas de nuestras normas son desde 1977, sobre todo tenemos los códigos Banzer, por ejemplo. La mala distribución geográfica de oficinas y juzgados, los que nos movilizamos en el ámbito del Poder Judicial somos conscientes de ello. De modo que los afectados o los peticionarios tienen que trasladarse para lograr su cometido, descuidando obligaciones laborales y familiares, y finalmente la incapacidad o la lentitud del Estado central en acomodar o modificar procedimientos, estatutos y trámites al propio desarrollo institucional del país. Yo no sé si esta figura, o sea, a ustedes les recuerda, o sea, los funcionarios repitiendo, o sea, el ciclo, ¿no?, de la escuela, ¿no?, que muchas veces pareciera que somos disciplinados en el ámbito escolar, en el ámbito universitario, ¿no?, para cumplir, o sea, este rol de funcionarios donde nos sentamos pasivamente y no somos sujetos pensantes justamente para romper, ¿no?, estos circuitos que son tan, o sea, burocráticos, obsoletos,
obsoletos y que cada uno de los funcionarios debería prácticamente implementar una solución a cada procedimiento que muchas veces es inútil, pero no, o sea, pasivamente vamos, nos sentamos en el escritorio y simplemente replicamos lo que hace décadas y décadas se hace en nuestro país. Ahora, muchos nos interpelarían precisamente el Poder Judicial, que está implementando la plataforma digital, ¿verdad?, donde se trata de superar los trámites judiciales, es decir, de que no haya esta problemática de la retardación de justicia. Eso es, o sea, lo que institucionalmente se ha tratado de modificar y mejorar, pero en la práctica muchos de los abogados se quejan y especialmente, digamos, la gente que se desenvuelve dentro del litigio. Casi todos los estados disponen de fuerzas públicas para la defensa contra enemigos externos y para mantener el orden interno, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como son precisamente muy antiguas, en estos dos casos se pueden observar los logros y los fallos institucionales. Son además dos instituciones cuyo mantenimiento y desarrollo exigen fondos monetarios muy elevados. Representan estructuras que todavía hoy requieren de un personal muy numeroso en comparación con otras instituciones del Estado. Los que somos, gracias por venir, acá tenemos un compañero experto igual en seguridad y defensa, graduado en altos estudios nacionales. Sabemos muy bien, digamos, este debate, ¿no?, de los presupuestos dirigidos al Ministerio de Defensa y de la institución, que a nosotros nos puede parecer muy elevado, ¿no?, y además bastante burocrático. Sin embargo, casi siempre, ¿verdad?, los altos mandatarios los altos rangos a cargo de la administración, de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, se quejan que casi todo el presupuesto se va simplemente a los aspectos administrativos y que nuestro país, digamos, nunca tiene una actualización de armas, que eso está, digamos, dentro de las normativas, ¿no?, las prerrogativas que se debe cumplir, y con lo poco que se hace y que se va al ámbito administrativo, casi siempre entra en colisión con los presupuestos de educación, ¿no?, de salud. Entonces, pensar un ejemplo, ¿no?, como beta de investigación, la modernización de las Fuerzas Armadas dentro, o sea, del marco de la institución, dentro de las instituciones, y la institucionalización y modernización de este factor tan importante para nuestro país. O sea, también, digamos, es responsabilidad de todos. Entonces, dentro del marco de la política, estamos identificando instituciones, digamos, muy importantes que tienen trayectoria por su larga data. Recordemos que las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, incluso fue creado en nuestro país antes de nuestra misma república, es decir, antes de 1826. Entonces, ahí va, digamos, un elemento para quienes nos siguen en redes y puedan iniciar investigaciones en esta área. Bueno, como les decía, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha sido una de las preocupaciones más sentidas y más amplias, tanto de los involucrados en la dirección política como de las personas comunes. De las Fuerzas Armadas proviene uno de los peligros mayores para una institucionalidad razonable y pues en ellas puede surgir la posibilidad de un golpe de Estado o de una guerra civil, que afecte por mucho tiempo el funcionamiento de los otros órganos estatales y por lo tanto de la prosperidad y estabilidad de los ciudadanos. Por ello, las políticas públicas relacionadas con las Fuerzas Armadas constituyen uno de los temas más discutidos de las ciencias políticas, en especial referencia a la institucionalidad. Un golpe de Estado exitoso representa una seria vulneración de la institucionalidad establecida. Cuando empecemos a polemizar, seguramente, o sea, ustedes
verán, o nosotros ya encarnamos con todo lo que ocurrió, o sea, en esta gestión y los años que nos precedieron, una desinstitucionalización, ¿no?, de muchos factores, no solamente de las Fuerzas Armadas. Ahora, si vamos más allá, o sea, de nuestra mirada local, o en este caso de nuestra mirada nacional, como les decía, desde Pando hasta el sur del país, podemos decir que por ello mismo, o sea, en muchos países existe la obligación constitucional de un control civil sobre los militares que también, o sea, está establecida en nuestra Constitución, ¿no? Porque las fuerzas militares están supeditadas al poder civil. Y esta es una forma de construcción histórica que tenemos hasta el presente. Así, por ejemplo, si hacemos analogía con otros países, podemos ver o advertir que la Constitución de la República Federal de Alemania sería un ejemplo de ello. Aquí en Bolivia tenemos una débil indicación en ese sentido, porque a partir de 1985 casi todos los ministerios de defensa han sido civiles, lo que es un símbolo de respeto a la institucionalidad en este campo, y aquí, ¿no?, entre comillas, exceptuando lo que pasó, o sea, en las últimas gestiones. Y además podemos decir que la definimos, como dije ya, como el sometimiento de las Fuerzas Armadas bajo los gobiernos civiles legalmente constituidos. Otras estructuras estatales tienden a una especie de entropía, es decir, a la dilución de su carácter institucional cuando ellas caen bajo el dominio irrestricto de fracciones o grupos políticos que las utilizan para su propio enriquecimiento o para colocar a sus parientes y amigos en puestos estatales. Estas prácticas, muy difundidas en América Latina y Bolivia, se hallan entre los factores que atentan preferencialmente contra una correcta institucionalidad. Aparte de los fenómenos negativos de burocratización y tramitología, existen otros factores que atentan contra la institucionalidad, la sobreposición de funciones, es decir, la creación o demás instancias estatales que realizan tareas similares, como la multiplicación de ministerios que regulan el orden económico, ministerios de economía, finanzas, planeamiento, desarrollo regional, y muchas direcciones, o sea, similares, ¿no?, donde se interponen e interactúan repetidamente o cumplen muchas funciones reiteradamente. También existen otras formas de cultura política que debilitan una institucionalidad moderna, el desinterés por un reclutamiento meritocrático de los funcionarios. Esto yo creo que es tenemos bastantes elementos para polemizar esto, y también deberíamos hablar de la importancia de los campos de la vida social que prácticamente no requieren una regulación estatal, y la inmensa proliferación de la llamada economía informal en nuestro contexto, en nuestro medio, en nuestro país, como ustedes lo quieran llamar. En épocas de crisis, la economía informal cumple ciertamente una función positiva, la creación de empleos, por más precarios que puedan ser, o sea, vemos, ¿no?, desde quienes invierten en los dulces, en unos refrescos, y además la misma economía informal trabaja necesariamente con una especie de código paralelo de conductas, es decir, con un código, este código a menudo está reñido con las normas legales vigentes y, por lo tanto, con una sana institucionalidad. De acá vienen, ¿no?, los debates del problema de la aduana en nuestro país, el rol y el cumplimiento de los objetivos, o sea, en la realidad. Entonces, podemos ver que hay muchos estudios desde los
pioneros de Hernando de Soto en el Perú, que nos muestran que la economía informal atenta contra una buena educación vocacional y profesional de los jóvenes, fomenta las actitudes y los valores del corto plazo, desalienta una política de ahorro sistemático y en el plano político conlleva una clara inclinación a la despolitización de las generaciones juveniles. El resultado global puede ser descrito como un paralelismo entre el incremento de la economía informal y una inclinación a descartar comportamientos estrictamente legales. Como se sabe, los límites entre la economía informal y la delictiva son muy porosos, a pesar que hoy las investigaciones de sociología, especialmente de Nico Tassi, ¿no?, y la economía popular en el marco de la globalización, evidentemente que no estaría de acuerdo con mi posición, porque dicen que es una forma de estigmatización y discriminación, o sea, vincularlos directamente con los factores delictivos o con lo que nosotros llamamos el crimen transnacional. Entonces acá, digamos, tenemos otro elemento de discusión y otra beta de investigación. El ejemplo boliviano exhibe este fenómeno con toda claridad. Una parte importante de la economía informal está vinculada directamente con el narcotráfico o presta servicios auxiliares permanentes e importantes para este último. Acá hay una confrontación entre las estadísticas, los estudios, frente a la estigmatización. De acuerdo a mis investigaciones, o sea, yo veo que hay una posición de las instituciones como las Fuerzas Armadas que prácticamente están en fronteras y son ellos, o sea, que tienen que enfrentar las constantes contradicciones y confrontaciones de los grupos, pero eso, o sea, no libera de los problemas de corrupción en los cuales, o sea, empiezan a interactuar no solamente funcionarios del orden, sino también de la defensa y del mismo modo, o sea, la aduana. Este es un elemento, o sea, muy complejo, porque como les digo, también, o sea, hay posiciones, ¿no?, de investigadores que muestran que todo esto es una estigmatización. Y por supuesto, cuando se hace el análisis, ¿no?, desde otras perspectivas, ponen acá no solamente a las instituciones que representan a nuestro Estado, sino también a los empresarios privados. Acá casi todo el tiempo se hace debates de los empresarios privados de La Paz frente a esta temática y de la falta, ¿no?, del control, o sea, del Estado, para que justamente tengan más competitividad las empresas privadas. Ahora, acá hay economistas, o sea, del ámbito liberal, que a mí me va a gustar escucharlos. Yo simplemente estoy tratando, ¿no?, de mostrar, o sea, las posiciones de acuerdo a las investigaciones, y por supuesto, frente a esto también, o sea, hay una posición liberal. Bien. Entonces, como les dije, es importante polemizar sobre la manifestación de esta economía informal, que el nombre, o sea, adecuado es el contrabando, el cual promueve la desinstitucionalización al dejar de lado los controles aduaneros y así fortalecer actividades situadas fuera de los reglamentos legal institucionales. La abolición de barreras aduaneras es uno de los puntos preferidos, sobre todo sabemos de las tendencias libertarias radicales, cuyos admiradores y propagandistas no toman en cuenta la destrucción del tejido industrial y comercial de nuestros sectores, que puede causar la eliminación de las barreras aduaneras. Se percibe ya en la calidad de los productos importados, o sea, ilegalmente, que los necesarios controles de calidad y sanidad se vuelven laxos y hasta inexistentes. Esta carencia de institucionalidad afecta la calidad de la vida y del consumo de los ciudadanos. Como ven, yo creo que esto es mucho más complejo
que la anécdota y el caso con lo que habíamos empezado, ¿no? esta disertación, como la cuestión de las instituciones de los partidos políticos y la entrevista que hacía el día de hoy, o sea, María Galindo, a un candidato parlamentario. Entonces aquí ya podemos, o sea, polemizar entre estos ejemplos, porque o sea, es mucho más complejo y va polemizando en algo tan álgido en nuestro país. Bien, entonces, ya voy terminando, por favor, les pido un poco de paciencia y luego me va a encantar, o sea, escuchar sus posiciones. No digo en síntesis, pero deberíamos entender que la falta de institucionalidad ha llevado en algunos casos al surgimiento de estados fallidos, que es una temática que yo siempre lo vinculo con las diferentes disertaciones que voy desarrollando en Generación Bicentenario, que es uno de los hilos, o sea, de mi investigación, o sea, personal. Mi preocupación, o sea, por los estados fallidos, y las reiterativas carencias de institucionalidad en nuestro país, la existencia, como les decía, ¿no?, de estas conductas paralelas que nosotros tenemos de comportamiento y la indiferencia de la población, pueden representar los primeros pasos hacia un estado fallido. Los conocidos ejemplos de Haití, Somalia, Libia y Yemen nos muestran que estos procesos negativos para los propios habitantes empezaron con la vulneración, o sea, y se puede decir vulneraciones que muchas veces, ¿no?, nosotros las dejamos pasar, por lo tanto, podemos decir son aspectos pequeños, que no es tan grave, lo vemos como algo pequeño, pero sin embargo estos pequeños actos, como les digo, nos llevan a procesos de una institucionalidad reinante. Justamente el carácter paulatino de este proceso hizo que la población no se percatara de los peligros a largo plazo de los procesos de desinstitucionalización, que una población que no se informa y que no reconoce a tiempo, o sea, tiene sus efectos y está vinculado a esto, porque aunque nos parezca extraño, hay que insistir en uno de los resultados de la ciencia política en torno a esta temática. La consolidación y la defensa permanente de la institucionalidad poseen un elemento democratizador. Por eso es que el marco, ¿no?, en el que reflexionamos esto es democracia y ciudadanía. Debemos entender estas estructuras estatales cuando funcionan, o sea, bien, de manera eficiente, como mencionaba Esteban al principio, y ello, digamos, no implica, ¿no?, que sea un aparato burocrático, o sea, bultoso. Por el contrario, se está pensando en la eficiencia. Cuando estas estructuras son eficientes, pues podemos tener es algo previsible, ¿no?, que a largo plazo va a tener, o sea, muchos elementos que contribuyen y además que resultan ser instituciones que facilitan, ¿no?, nuestra vida como ciudadanos y la construcción del bien común como ciudadanos, y además debería representar un ahorro de tiempo y dinero para todos nosotros. Y estos elementos deberíamos polemizar justamente como ejemplos de la construcción de una conciencia colectiva que no lo hacemos, ¿no?, en la interrelación entre todos nosotros. Entonces, ya para ir cerrando esta temática, a mí me gusta mucho rastrear también, o sea, históricamente, ¿no?, porque cada institución del presente ha tenido su evolución. Entonces, para no quedarnos simplemente en los aspectos simples, conceptuales, es importante, yo creo, que ustedes de manera individual, o sea, revisen la historia de las instituciones. Ustedes van a ver que se estudia desde los estados antiguos, recayendo luego en Egipto y por supuesto, ¿no?, Grecia y Roma, y ustedes van a ver que hay una evolución de las instituciones. Este sería el marco general histórico, y por supuesto también nosotros tenemos un proceso de institucionalidad histórico en nuestro país, entonces hay que vincular estos dos aspectos. Podemos decir
que desde siempre, o sea, es decir, desde la época antigua se registraron críticas. Algunas de ellas, las que se encuentra desde las tablillas sumerias, es justamente al aparato de justicia, ¿no? En el caso de nuestro país, una parte mayoritaria de los documentos correspondientes a la administración pública de la época colonial está constituida por reclamos, quejas e intentos de mejorar la judicatura. Entonces, este aparato de justicia, nuestro aparato de justicia, adolece desde hace siglos de dos terribles males. Uno, la venalidad de los funcionarios, es decir, la corrupción en gran escala y el carácter extremadamente lento, ineficiente, podemos decir también engorroso, de todos los trámites que pueden ejecutarse en juzgados y fiscalías. Para todos los que nos hemos paseado por el pasillo, ¿no?, del aparato judicial, encontramos, ¿no?, o sea, letreros gigantes, o sea, la justicia es gratuita, ¿no?, sobre la celeridad de justicia, y uno pasa por los letreros gigantes, pero sin embargo, ¿no?, en nuestra experiencia cotidiana en la praxis es muy diferente. Ahora pensemos un poco ya en otro nivel, que también considero que es importante, como las estructuras regionales y municipales. Sabemos que también, o sea, adolecen de problemas similares. Se creyó que estos aparatos administrativos estarían más cercanos al público por tener esa naturaleza municipal o departamental, pero la experiencia en muchos países del mundo y en Bolivia nos ha mostrado que la naturaleza de toda estructura administrativa, o sea, es muy similar. Como se sabe por los estudios de varios autores, toda burocracia tiende a configurar una élite que termina dando directrices definitivas al funcionamiento cotidiano del aparato y, lo más importante, a constituir una élite con mucho poder que a menudo pasa por alto su propio estatuto de funcionamiento. Para mí es importante, o sea, reflexionar en el marco de la comunicación, podemos decir, de lo que ha construido Jürgen Habermas, que justamente él habla, ¿no?, de una democracia inconclusa, incluso en países donde la democracia funciona muy bien, porque él dice si realmente, o sea, los ciudadanos, o sea, tomamos las decisiones, ¿no?, y él considera que no, o sea, sobre todo hablando, ¿no?, en los países del primer mundo, porque igualmente, o sea, quedan supeditados a las decisiones de los tecnócratas, ¿no? Entonces, este es un elemento importante que yo tomo, no como una aplicación mecánica para nuestro país, sino como un paraguas, ¿no?, para fortalecer nuestras investigaciones. Entonces, es importante mencionar que esta formación de clases privilegiadas y grupos directrices crea intereses propios que pueden estar a veces contrapuestos a los objetivos para los cuales fue instituida la burocracia correspondiente. Hace poco tuvimos un debate justamente sobre la boliburguesía, ¿no?, que ha sido uno de los últimos efectos de nuestro país. Ahora, no estamos criticando, o sea, el enriquecimiento individual, iniciativa individual de la gente, sino estas vinculaciones de las formas, ¿no?, de enriquecerse vinculadas a la corrupción, el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso latinoamericano, tenemos estudios muy detallados que nos muestran que los aparatos administrativos municipales y regionales funcionan con la misma lentitud e ineficacia de los nacionales. Casos muy evidentes de corrupción se han registrado asimismo en las administraciones subnacionales. La sociología crítica ha examinado también los fenómenos negativos en las burocracias eficientes y no corruptas. Ustedes saben que el más clásico es Max Weber, el conocimiento de que una burocracia correcta y bien organizada puede también autonomizarse del propósito original para cual fue creada y terminar siendo una instancia dictatorial. Para ello, digamos, podríamos, además de mencionar como un marco a Jürgen Habermas y la acción comunicativa, también, o sea, podríamos tomar a uno de los clásicos como Max Weber y la jaula de hierro.
para poder recaer, o sea, en estos aspectos. Entonces, bueno, por todo ello, o por todo lo que estoy mencionando hasta el momento, se sabe que uno de los mejores antídotos contra los procesos de burocratización y corrupción es la existencia de una opinión crítica activa, abierta, autónoma y que puede permitirse criticar continuamente al Estado y todas sus instituciones. Y ese es el sentido, ¿no?, por el que estamos acá. ¿Cómo vamos a ejercer la crítica, digamos, si no nos formamos, si no tenemos una información, si no mostramos interés? O sea, nosotros debemos ser los sujetos activos. Finalmente, me gustaría señalar que el aspecto pedagógico de la institucionalidad. Los aparatos administrativos que funcionan adecuadamente, que no exigen montos financieros adicionales para realizar trámites, como nuestro Estado, ¿no?, nos exacciona a todos nosotros, porque no deberíamos hacer muchísimos de los pagos y prácticamente todos los montos financieros adicionales para realizar cualquier tipo de trámite, o sea, nos damos cuenta, ¿no?, que está patrocinado por nosotros, o sea, el peso cae sobre nosotros. Y por otro lado, también es importante mencionar que sirven para proteger eficazmente los intereses de una comunidad, ¿no?, que este sería el sentido de un aparato burocrático eficiente. Y cuando ocurre esto, podemos decir, cuando tenemos esta sensación de que somos protegidos, cuando hay una eficacia, es decir, que hay que es eficaz la protección de los intereses de la comunidad, entonces nos irradian, ¿no?, una sensación de confianza y seguridad en la población, empezando, o sea, por todos los sectores, ¿no? Muy diferente que cuando estamos haciendo ahí filas y encima tenemos que pagar un montón de valores. Estos últimos, cuando ocurre esta eficiencia, da lugar, ¿no?, a esta confianza, y las nuevas generaciones, o sea, implica que estas nuevas generaciones crecen a la vida adulta, ¿no?, con una opinión favorable a los aparatos burocráticos y a sus funcionarios en el país donde la institucionalidad es un valor positivo. Y así las generaciones jóvenes adquieren una visión positiva de su Estado y de la necesidad de colaborar con él, ¿no? Es decir, que hay una interacción entre todos para la construcción del bien común y hay una forma, ¿no?, de identificación con esta institución, ¿no?, más abstracta y general que abarca a todos, que es el Estado. Sin embargo, frente a ello, podemos decir que una institucionalización vista positivamente contribuye a una educación moderna, autónoma y no beligerante de las generaciones que vienen después de nosotros, lo que ha demostrado ser uno de los caminos más confiables para evitar un Estado fallido. En los países mencionados anteriormente, como lo dije, tanto en Somalia y Haití, se han detectado dos evoluciones significativas. La primera está constituida por una juventud que no cree ni en su propio Estado ni en la necesidad de engrosar el funcionariado público. La segunda es que esto crea una atmósfera de anomia, es decir, de carencia de reglamentos morales y legales que puedan orientar positiva y pacíficamente el comportamiento político de sus ciudadanos. Estas dos evoluciones pueden ser evitadas hacia tiempo. La política a largo plazo del Estado respectivo intenta instaurar instituciones eficaces y no corruptas por un lado, y una pedagogía colectiva de aprecio a los aparatos administrativos por otro, pero estamos hablando de instituciones eficientes. Todos los factores señalados nos indican que una buena institucionalidad es algo indispensable para una consecución de un Estado de derecho y para la convivencia racional de los seres humanos. Por ello, todos nosotros, aunque sea de manera indirecta, debemos trabajar por un funcionamiento adecuado y continuo de nuestras estructuras administrativas públicas. Es decir, que constantemente debemos estar pensando, o sea, cómo mejorarlas. Pero como ya les mencioné,
no sé si ustedes coinciden conmigo, a mí me parece un poco, ¿no?, que se han ido ampliando los criterios de Haití, Somalia, ¿no?, donde uno desconoce la institucionalidad porque te sientes ajeno a ella, no te sientes parte de ella, entonces empiezas, ¿no?, a socavar la institucionalidad, que en lugar de construirla terminamos desinstitucionalizándola. Claro, ¿por qué? ¿No? Si vemos esos burócratas que no responden a nuestras necesidades, esos burócratas que se enriquecen, esos burócratas que no ayudan, o sea, a la construcción del bienestar común. Entonces creo que nosotros somos ya parte de esta generación que no solamente sale a las calles a protestar, porque ustedes saben, hasta nuestros padres creo que todo lo resolvían en las calles. Eso es un ejemplo de que eso nos muestra una debilidad de nuestra institucionalidad. Alguna vez yo siempre dije, ¿por qué? O lo digo también actualmente, porque todos los colectivos que existen en nuestro país, sea de feministas, sea los colectivos de medio ambiente, cualquier tipo de colectivo, casi siempre terminan, ¿no?, arrasando, o sea, masas en las calles, pero dije, nunca se le habrá ocurrido, o sea, cada uno de los colectivos, ¿cómo podemos interpelar, o sea, nuestra burocracia eficiente? ¿Cómo podríamos plantear, o sea, un proyecto? ¿Cómo podríamos mejorar no solamente, digamos, la normativa, sino la operativización de la normativa que existe? Pero no existe esa interrelación de nosotros, los ciudadanos, los activistas, de los que se van encontrando en las calles por las problemáticas. No, simplemente no hay una arremetida de violencia, pero lamentablemente no, con esas expresiones violentas, o sea, no mejora la situación. Estoy tratando, ¿no?, de pensarlos un poco críticamente, porque sé que muchos colectivos feministas, ¿no?, me dirían, pucha, qué conservadora, ¿no?, le preocupa más que no se rompan los vidrios, que no se pinten, ¿no?, nuestros monumentos. Ustedes saben, ¿no?, toda la ola de violencia, pero precisamente yo pienso que nosotros, o sea, debemos identificarnos con la construcción de institucionalidad. Y cuando hay una identificación, nosotros mismos empezar a averiguar qué es la ley SPIE, qué es la ley 1777, cómo, digamos, esta se relaciona con los ministerios, ¿no?, de planificación, de economía, de las cosas que deben funcionar en el Estado. Somos nosotros los que tenemos que informarnos, porque si nosotros, o sea, no somos los ciudadanos activos, vamos a tener ahí, y soy muy crítica con la ministra Prado, que justamente ahora, ¿no?, está haciendo campaña de vicepresidenta. Yo la he visto, ¿no?, en todo el recorrido del centro, del Prado. Me estoy refiriendo al Prado paceño, no confundir con su apellido Prado. Y yo lo observo y digo, pero hoy, o sea, nos encontramos sin combustibles, en crisis, y uno diría, pero ella era ministra de planificación, ¿no? Entonces, somos el resultado justamente de las acciones de estas MAES, máximas autoridades ejecutivas en nuestras instituciones. Y entonces, y bueno, pero aquí no hay control social ni nadie, ¿no? O sea, yo veo que en las calles, ¿no?, la están interpelando, le están silbando, que no es una de nosotras, o sea, que más se van, ¿no?, a factores étnicos, una de las problemáticas de las tantas que tenemos en el país, en lugar, digamos, de estar en lugar de estar discutiendo las funciones que le correspondía a ella como MAE, y justamente por la omisión que no realizan las MAES, tenemos las consecuencias de hoy. Por eso les decía en un principio, al empezar esta disertación, esta conferencia, que el orden social se construye. Cada uno de los efectos que vivimos el día de hoy son acciones realizadas por las MAES en las diferentes instituciones. Y bueno, si vamos a dejar al libre albedrío, es decir, si no nos identificamos con nuestras instituciones y no comprendemos los procedimientos que se deberían realizar, terminamos escindiéndonos
¿no? Y muy alejados, o sea, de lo que se debería construir. O sea, en lugar, por eso les decía, de comprender los procedimientos, o sea, la ley ESPIE, que es lo más grande a nivel estatal, que prácticamente es la base para hacer las planificaciones quinquenales, deberían ser discutidas por los diferentes actores ciudadanos, las diferentes agrupaciones, los diferentes activistas, y saber, o sea, dónde empieza, ¿no?, un proyecto, una iniciativa, cómo se operativiza, qué es lo que no se está operativizando en el marco normativo, porque muchas veces nuestras leyes están ahí y no tenemos idea de cómo deben funcionar nuestras instituciones. Entonces somos nosotros los que debemos recuperar, o sea, estos espacios de debate, justamente para continuar, o sea, formándonos. Este es un inicio. Entonces, a ver, revisemos la ley ESPIE 1777, vinculemos, o sea, con los nuevos candidatos. Lo mismo yo plantearía. Un ejemplo más para no cansarlos, por favor, el último. Nadie, o sea, hace un control, un seguimiento de cómo, o sea, se usan nuestros recursos y se eligen a ciertos funcionarios que gozan, digamos, de cierto prestigio y se supone que son los mejores formados, los más eficientes en nuestro país. Estoy hablando del expresidente Rodríguez Belcé y todo su equipo de consultorías. Estoy hablando de Farid Rojas, ¿no?, que incluso, digamos, es parte del Instituto de Investigaciones de la universidad más importante y numerosa de nuestro país. O sea, son premiados y precisamente dándole, o sea, la dirección del Instituto de Investigaciones de Derecho en la UNSA, y en la UNSA, quienes son los que conocen más las leyes, me estoy refiriendo a la carrera de Derecho específicamente, en lugar, o sea, de interpelar y saber cómo funcionó todo lo que hicieron en La Haya, o sea, con tremendos sueldos, no, o sea, nadie lo hace. Es decir, en este país, o sea, nadie fiscaliza a las MAES, nadie fiscaliza los procedimientos que se han realizado. Si perdemos un juicio tremendamente y nadie, ¿no?, siquiera, digamos, se admira por los montos exorbitantes, ¿no?, que despilfarró el Estado, ni cómo cada uno de esos funcionarios muy bien pagados, o sea, realizó su tarea, ¿no? Entonces, tenemos esos efectos. Yo había empezado esta conferencia a quienes llegaron muy tarde, no muy tarde, atrasados, mencionando que a mí me llamaba la atención, porque me llegó por el algoritmo, una entrevista que hacía María Galindo a un candidato. Entonces, ella lo estaba apaleando porque le preguntaba, ¿y quién es su suplente?, ¿no? Y el señor no sabía ni el nombre, no recordaba, y ella no leía la lista de los candidatos de su partido, y decía, ¿quién es tal? Y el otro simplemente tomaba su vasito de agua y decía, no, lo que pasa es que no recuerdo, no tengo buena memoria. Entonces yo me preguntaba, ¿no?, yo reflexionaba en el marco de esta conferencia, si tal vez el señor podía defenderse y decir, bueno, ¿y por qué yo tendría que saber, o sea, el nombre de los que están en la lista de un determinado partido, si el partido político es una institución? Y si yo tuviera que saber quiénes son los que están en las listas, es como si fuéramos, ¿no?, una juntucha de amigos, ¿no? Claro, si eres mi amigo, mi grupo, voy a saber quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu área de especialidad, tu carrera, digamos, tus gustos, ¿no?, o cuáles son, digamos, tus perspectivas, etcétera, etcétera. Pero yo estuve pensando si en un partido político se articulan individuos y ciudadanos de diferentes sectores sociales. Es decir, en un partido, o sea, no está solamente en un bloque, ¿no?, de la representación de un solo sector social. Es decir, nos articulamos individuos de diferentes sectores sociales con diferentes intereses, y por ello, digamos, las diferentes alas se articulan, ¿no?, en un partido político. Entonces tal vez ustedes digan, no, esta persona debería saber quiénes son las 100, 200 personas de la lista. Podemos polemizar en torno a este ejemplo con el que empezamos, así también como les decía, ¿no?, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas,
el contrabando, podemos hablar un poco, ¿no?, de los diferentes niveles del Estado. Cada uno aquí es un especialista. Muchísimas gracias por haber asistido, especialistas desde economía, de la historia, tenemos acá de las ciencias políticas, tenemos aquí abogados, cientistas políticos. Por favor, si se durmieron, los aburrí, lo lamento, digamos, es que no es mi estilo, ¿no? O sea, un poco esto, yo siempre ando con esa tensión de los TikTok, les decía, ¿no?, que ahora estamos intoxicados por el TikTok, y algo que va más allá de 3 minutos, como que ya no, nos falta, digamos, oxigenar el cerebro. Y a mí me gustaría mucho escucharlos, por ejemplo, a los amigos de Sucre. Disculpen que les dé preferencia a ellos. Lo que pasa es que hoy, digamos, en términos institucionales, no solamente se está interpelando la crisis de nuestra forma de gobierno, como la representación partidista, es decir, la democracia representativa, que prácticamente estamos en crisis. Hoy nos está destapando, o se puede decir, se trae nuevamente al presente los debates del federalismo, que sabemos, ¿no?, que fue muy fundamentada, sobre todo en Cochabamba, por el doctor de la Tapia, cuando el federalismo, digamos, se convertía, digamos, en una bandera del Partido Liberal. Entonces, ahí se cuestionaba, se interpelaba que deberíamos tener cuidado en el discurso federal, no tanto por la forma de organizarnos, sino que la problemática, como les decía en un principio, tenemos una tradición autoritaria de líder carismático, sea civil o militar, lo que fue, ¿no?, en nuestro estado, y la problemática está en que muchas veces decían, no, tenemos que atacar, ¿no?, a un rey, o sea, que se pone sobre a un autoritario, y es posible que luego sea mucho más difícil eliminar a 9 autoritarios, ¿no?, si es que pensamos en el ámbito departamental. Si pensamos en el ámbito regional, podemos decir tal vez a 3, etcétera, etcétera. Y bueno, por ello es que me gustaría mucho, ¿no?, cuáles son las voces de Sucre, aprovechando la presencia de politólogos de esa ciudad. Así que, por favor, nos gustaría mucho que compartan sus concepciones, sus percepciones que ustedes tienen sobre la institucionalidad de nuestro país. Tienen la palabra y luego, bueno, cedemos la palabra a los demás. Pero sí, Perdón, ¿eres de Tupiza? Sí. Bueno, miren, qué maravilla, desde el sur del país. Una cosa para la... Muchas gracias. Sí, Erika, muchas gracias por la